Buenas noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a su programa Día con Día. Hoy martes me acompañan el negro Miguel Gutiérrez Machado. Encantado. Negrito, ¿cómo estás? Aquí bien. Y me acompañan Guillermo Handal. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que vengas. No, al contrario. Me da mucho gusto que te esfuerces y que nos des el privilegio. No, es un placer. De venir. Y doble placer compartir con Miguelito. Le comento. Ese es un doble placer. Guillermo Vázquez Handal, le comento que viaja todos los días. Bueno, no todos los días, todas las semanas. Nada más por venir al programa. Y eso, bueno, es un privilegio. Y bueno, vámonos con la nota del día. Tenemos 4 precandidatos a la presidencia de la República. Ya. Candidato. Va terminando la campaña y ya tenemos candidato casi todos, ¿no? A ver, platícanos. Bueno, sabemos por descarte que Andrés Manuel López Obrador va a ser candidato de Morena. Ese es el sembrado, ¿no? Como en el tenis. Y además ese no es precandidato, ya es candidato, ¿no? Mi pregunta es, ¿llegará con vida? Bueno, eso ya es otro tema. En el caso de la izquierda dividida, quiero presumir o asumir que Miguel Ángel Mancera lo será por el PRD sin afiliarse, o sea, seguirá con esta tendencia de manejarse como candidato ciudadano, pero será candidato del PRD. Y en el PAN está interesantísimo el asunto, con todo el respeto que me merece Miguel. En el PAN siempre el transcurso de la vida es aburrida y hoy por primera vez están haciendo cosas muy interesantes. Ayer tuvimos, bueno, en el transcurso del fin de semana y ayer tuvimos ya 2 a la vieja usanza priista destapes, el de Margarita Zavala, ex primera dama, y el del gobernador del estado de Puebla, de origen priista, Rafael Moreno Valle. El único que no tiene un precandidato visible es el PRI, y eso seguramente les va a complicar mucho la existencia. Pero, digo, no es tan a la vieja usanza priista, porque cuando en esa vieja usanza se destapaba el ungido es porque ya había verdaderamente planchado el presidente de la República con el presidente del partido, que al final hacía lo que decía el presidente de la República. Pero el presidente de la República panista, Madero, ya planchó a su candidato, el gobernador de Puebla. Lo interesante acá, ¿qué es? No nos debe asustar, la verdad, Vicente Fox se destapó 4 años antes y a través de ese movimiento social, pues logró la candidatura y posteriormente la presidencia. Margarita se anuncia, se pronuncia. Además, yo desde mi punto de vista personal, con toda la validez del mundo, yo ahora pudiera decir lo que pretendería en algún momento dado, porque además cada quien es libre de decir lo que pretende en el momento en que decida hacerlo. No hay ninguna ley que no lo impida, ni pudiera haber una ley que te impida decir lo que tú quieres hacer a futuro. Nos asusta, ¿por qué? Porque nos pone a correr en ritmos, en agendas que no son las nuestras. Lo que tú comentabas hace rato, le va a mover el tapete al PRI, porque el PRI está muy acostumbrado a dejar correr los tiempos, que se vayan acomodando por sí mismos los aspirantes, ya después en una evaluación PRI, gobierno, PRI, definir quién es el ungido y salir con él. Perdón que interrumpa tu brillante exposición, mi querido Miguel, pero más que moverle el tapete a los priistas, se lo mueve a la propia nomenclatura que dirige hoy el PAN. Y ahí, después de que me permitas este breve comentario, tu sabiduría y tu conocimiento del Partido Acción Nacional nos ilustrará. Margarita Zavala es, digamos, la candidata por la libre, no va con la jefatura del partido, pero finalmente es la candidata panista más genuina que puede haber por su historia personal, por su perfil, por su capacidad, por la simpatía innegable que tiene dentro de las filas panistas, calderonistas o no, y además de que sería una candidata tremendamente competitiva, porque en Margarita Zavala yo veo la posibilidad de captar votos no solo del panismo tradicional, sino de incluso de otras tendencias y de otros partidos. Tenemos a un Rafael Moreno Valle que por otro lado ha hecho un muy buen gobierno en Puebla, que ha gastado una fortuna impresionante en publicitar su imagen, que a la vieja usanza y al estilo priista ha hecho pactos con tirios y troyanos dentro y fuera del PAN. No puede negar su historia. Y parece ser
Bueno, recordemos que de hecho su abuelo fue gobernador también de Puebla por el PRI. Él era senador priista hasta que fue invitado. No, fue senador por el PAN. Fue senador por el PAN. Cuando no le dan la senaduría. No le dan la candidatura a gobernador porque se la dan al famosísimo... Al Mario... A Mario Marín. Él se hace senador por el PAN. Exactamente. Porque recordemos que el gobernador anterior, Melquiades Morales, fue secretario particular de su abuelo, el general Moreno Valle, cuando fue gobernador de Puebla. Entonces ahí había un compromiso cuasi familiar. Pero bueno, eso es historia. Creo que Moreno Valle no sería un candidato, a pesar de su dinero, a pesar de la imagen que ha logrado construir, de las alianzas políticas, ni de broma sería un candidato tan competitivo como Margarita. Pero la pregunta, pues, a cómo funcionan las cosas adentro del PAN, ¿qué es lo que podríamos esperar que pase? No, pues mira, yo lo decía, mueve el tapete. Yo comentaba que mueve el tapete del PRI por el comentario que tú hacías de que el PRI tiene una forma muy sui generis de designar a sus candidatos y necesariamente nunca ha sido 3 años antes. A mí sí me gusta el juego. Me gusta el juego porque empezamos necesariamente a abrir nuestras cartas. El PAN no solo tiene a Margarita, o tendría a Margarita o a Moreno Valle, sino pudieran salir otros candidatos. Uno. Por ejemplo, de los candidatos a gobernadores que van a tomar posición hoy, en 2 años y medio, pudieran estar perfilados. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, son los dos... No les da. No les da, son los dos más enfilados, pero en ese juego democrático que se juega dentro del PAN y que tú reconoces, todo puede pasar, incluido el presidente actual, Gustavo Madero. Pero a lo que voy es que me gusta la idea, nos presenta un panorama nuevo, todos conocemos los resultados de la elección ahora del 2015, es interesante lo que el destape de la intención de Margarita ha hecho dentro del PAN y afuera del PAN, con un jefe de gobierno del Distrito Federal pronunciado, un Andrés Manuel, como tú comentabas, que está pronunciado desde hace 18 años, pero en el PRI necesariamente va a terminar de acelerar un proceso que normalmente el PRI tiene muy fuerte en el sentido de programarlo hasta llegados los tiempos. Sí, pero además de llegados los tiempos, bajo una línea totalmente antidemocrática en comparación de lo que sucede en el PAN, donde pueden surgir expresiones contrarias. En el PRI, y está demostrado históricamente además, que cuando se pelean y no se ponen de acuerdo, pierden. Tienen que ir con un candidato único, un candidato de unidad en la obligación y en la instrucción. No, y si le sale mal, pues lo matan. Sí, pero aquí el asunto es que dice una vieja frase priista que la primera decisión que debe tomar un presidente de la República cuando levanta la mano es escoger a su sucesor. Y lo que yo veo es que el presidente Peña no tiene un sucesor, a lo mejor ni siquiera tiene una terna. El único visible dentro de su gabinete es el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Visible, no quiero decir que ya haya una línea de por medio. Y probablemente entre los gobernadores, que pues tampoco se ve gran cosa, la figura de Rubiel Ávila se manejó en algún momento, pero el mismo grupo del Estado de México que está en el poder se encargaron de bajarlo, ¿no? Me tengo que ir a un corte. No le cambie, está muy interesante esto. Ahorita vamos a seguir. Blood Salad House, el restaurante que ofrece opciones saludables y mezcla las mejores ensaladas. Ensaladas, blood sandwiches, blood wraps y se pueden armar combos. Los ingredientes perfectos para estar saludable. Cuenta con servicio a domicilio en sus diversas sucursales. Sucursal Prolongación Montejo al 291-8618. Sucursal Pocito 948-2666. Sucursal Colonia México 291-8618. Horarios de servicio lunes y martes de 11 de la mañana a 12 de la noche. Miércoles a domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche. Todos alerta, es temporada de incendios. Sigue las recomendaciones de las autoridades para evitarlos. No quemes basura en terrenos y montes. No tires colillas de cigarros ni basura a la orilla de las carreteras. Mantén limpio tu patio. En caso de incendio, llama al 066. Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida. Bueno, estamos de vuelta para que no me regañen. Que de regreso, no. estamos de vuelta. Miguel y yo no regresamos nada. No, nunca. Ni el tiempo. No puedo. Oye,
El estilo del destape de Margarita a contracorriente trae mucho la marca de la casa, porque acuérdate de su marido, el hijo desobediente, en contra de lo establecido, y llegó. Entonces habría que ver, no perderla de vista, verla. No, claro que no hay que perderla de vista, Eduardo. Hasta me cae bien. Yo parto de la base que sería una extraordinaria candidata presidencial. Mi pregunta es, ¿llegará a ser candidata? ¿La va a dejar la nomenclatura panista ser candidata? Incluso nos ganó el corte del anterior, pero en lo que tú hablabas además, muy atinado tu comentario. Hombre, Miguel, muchísimas gracias. Hombre, váyanse a tomar un café. Yo estoy tomando el mío. Pero no, tú tienes todo un baño político de experiencia política. Y atinadamente decías que lo primero que hace un presidente al tomar posesión es pensar ya en su sucesor. Y hablabas de Peña Nieto, y a mí todavía me queda la duda, y le queda la duda a mucha gente que nos está escuchando. ¿Este Peña Nieto es el que va a terminar esta gestión presidencial? Un Peña Nieto del que se hablan muchas cosas, pero que a últimas fechas de la finalización de la campaña se hablaba incluso de esperar los resultados electorales para una posterior sustitución. Entonces digo, lo comento porque al final no estaríamos hablando del sucesor de Peña Nieto a la toma de su protesta, sino del que lo suceda, que pudieran ser, pues, a vistas, un Manlio Fabio, un Osorio Chong, el mismo secretario de Hacienda. Pudieran pasar muchas cosas. Videgaray, sí, no. Ese no, pero bueno. En ningún escenario. Ahí sí nos alteraría. De lo que tú me comentabas, Eduardo, definitivamente, o sea, y lo comentaba yo con el ejemplo de Vicente Fox. Vicente Fox, 4 años antes, siendo gobernador de Guanajuato, dijo: me interesa, quiero y voy a hacer todo lo posible por ser el candidato del PAN a la presidencia. Lo logró y fue presidente de la República. Hoy Margarita lo hace 3 años antes. Felipe no fue tanto. Felipe ya había sido secretario de Energía cuando inicia el proceso de decidirse por la candidatura, y es cuando viene prácticamente el veto del presidente Fox, y es cuando entonces, como buen hijo desobediente, hace todo un proceso para lanzarse por su cuenta y gana. Aquí es donde también tendríamos que tomar en cuenta que la preferencia del electorado, que en este caso es la militancia panista, también es importante porque... No, es muy importante, ¿no? Porque si para los panistas hay alguien, sin poner nombres, que verdaderamente pretendan que sea su abanderado, y ese alguien se pronuncia y ese alguien es vetado, en automático lo haces víctima y lo haces candidato a la presidencia. Yo creo que no va a haber veto, y coincido totalmente con tu brillante exposición otra vez, gracias, mi querido Miguel. No la pueden vetar porque la vuelven víctima. Así es. Pero lo que va a hacer Moreno Valle, a diferencia de lo que harían en una competencia panista tradicional, es ir a ver a todos y cada uno de los electores personalmente con un portafolio. Y el portafolio pues dependerá del tamaño del interés. Bajos. Bueno, ahí se saldría completamente de la forma panista de hacer las cosas. Pero bueno, es que Moreno Valle no es panista. Bueno, tú lo dices, y definitivamente dentro del PAN jugarían los que se consideraran panistas. El problema, y ojalá y así fuera, que la militancia tuviera la última palabra como la ha tenido y pudiera elegir al verdadero representante de una candidatura panista en búsqueda de la presidencia de la República. Pues yo insisto, yo creo que Margarita Zavala sería una extraordinaria candidata. Nada más que la pregunta que se queda en el aire es, ¿la van a dejar ser candidata? Y no hablo de un veto, sino hablo de la operación del proceso interno. ¿Tú votarías por ella? Como candidata a la presidencia, eventualmente sí. Y independientemente de que en este ejercicio no puedo mostrar ninguna preferencia partidista, y de hecho desde hace algunos años no la tengo, me parece una persona muy sensata, se me hace una mujer muy preparada, muy patriota, y evidentemente su comportamiento como primera dama habla muy, pero muy bien de ella. Yo te agradezco la confianza del comentario, porque en la calle se comentan muchas cosas en el sentido, hombre, qué mala onda, ya fue presidenta, es esposa de un expresidente. Hombre, tenemos ejemplos muy claros.
al día de hoy... Pero no todos muy buenos, porque si nos vamos a Argentina... No quiero poner el ejemplo de Argentina como una equiparación en el sentido del buen gobierno, sino como una equiparación en el sentido de que la esposa de un expresidente tiene todo el derecho. ¿Es una ciudadana más? Claro, es una ciudadana más. No tendría el derecho, digna creo que se de vería, votar y ser por eso, votada. creo que no se vería bien, como en el caso de Argentina, cuando esa esposa sucede en el cargo al marido. Así es. Pero en este caso ya pasó un sexenio de por medio, entonces creo que no habría nada que decir al respecto. Nada que decir. Además, le vendría a dar a las candidaturas un cierto nivel. Por supuesto, Es porque una vuelvo a lo mujer mismo, y tiene una capacidad de atracción por su mismo perfil que trascendería la militancia tradicional panista. Sería una candidata muy atractiva para ese gran bloque de indecisos, para mucha gente que, si bien no son abiertamente de derecha, ideológicamente se manejan en el centro. Porque además Margarita Zavala te vende una cosa que tiene que ver con la confianza. Es una persona que genera confianza. Se ve una persona decente, y en el ejercicio cotidiano de la política de hoy en nuestro país, lo que más hace falta es decencia. Es decencia. Y te me adelantaste un poco, Eduardo, porque realmente ese era un punto más a considerar. Qué bueno que nos acompañas en nuestro programa. Sí, porque dejo, les traigo un cafecito. Memo, ¿te parece que bienvenido, Eduardo? No, hombre, Eduardo, es un placer. Les traigo un café, galletitas. Pues yo ya tengo un cafecito aquí para disfrutar. Bueno, no es café. Pero podemos mandar al siguiente corte y después ya discutimos. Eso no es café. Pero bueno, vámonos al corte en lo que le cambiamos el café a Miguel. Ya estamos en temporada de huracanes. Prepárate, impermeabiliza techos y da mantenimiento a puertas y ventanas. Poda ramas frágiles o cercanas a cables para prevenir accidentes. Mantén limpio el frente de tu casa y no tires basura en la calle. Evitemos que se tapen rejillas o coladeras. Mantente informado de las alertas de emergencia en caso de huracán. Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida. Hay límites que nacen porque la sociedad los impone. Antes el mundo era plano, hasta que alguien pensó distinto y el mundo cambió. Alguna vez se privilegió la desigualdad, hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad. Antes las batallas se ganaban solo con violencia, hasta que alguien venció usando la paz. La sociedad dice que la discapacidad es un límite, y depende de ti que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en el programa y estábamos platicando. No, terminé comentando, Eduardo, Guillermo, que lo que tú mencionas del nivel que le pone Margarita ya a su destape es algo que verdaderamente debemos festejar los mexicanos. Normalmente nos quejamos de que los partidos políticos no presentan las mejores propuestas o de alguna manera juegan a su juego político y lo que les convenga presentar como candidatos es lo que le dan a los ciudadanos, y al ciudadano no le queda más remedio que elegirlos, cuando lo que deberíamos buscar es la excelencia en ese tipo de elecciones. Y por eso lo que tú comentabas es muy importante, porque de alguna manera el destape de Margarita, la afirmación de Moreno Valle e incluso del jefe hoy del gobierno del Distrito Federal, de Mancera, pues de alguna manera guarda un nivel semejante, y eso obliga a los demás partidos políticos a mantener cuando menos el mismo nivel para poder estar en igualdad, claro, así es, en la pelea por la presidencia. O sea, va marcando los tiempos. Así es. Podría darse un escenario, y no, esto no es irreal porque lo acabamos de ver en las elecciones que acaban de pasar, que el próximo presidente de la República gane con menos del 30% de los votos. ¿Por qué? Porque vas a tener un número de candidatos muy buenos en diferentes fuerzas políticas que seguramente van a dividir las preferencias. O la posibilidad, Guillermo, de que gane un candidato no favorecido en su partido y que juegue por la independencia. Mira, lo comentábamos con Eduardo antes de entrar al aire. Yo creo que eso sería bueno dejarlo para un siguiente programa, para emular el fenómeno del Bronco. El fenómeno Bronco. Habría que ser el Bronco
y habría que atender a características muy particulares de Nuevo León, porque no todo México es Nuevo León. Pero yo creo que eso lo dejamos para otra ocasión porque es demasiado interesante. El punto es que va a haber muy buenos candidatos presidenciales con una relativa fuerza estructural de partido y aparte la que ellos ponen en lo individual, que sin lugar a dudas va a convertir esta en una elección muy competida, ya no antes como era antes de 2. Esta va a ser una de 3 o 4. Y eso puede incluso provocar que el próximo presidente de la República gane con el 30% de los votos, lo cual significaría un parteaguas, porque eso quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos no lo querían ahí. Es muy bueno para México. Sí, y el mejor ejemplo yo creo que hoy lo representa en ese sentido Miguel Ángel Mancera. Está haciendo una labor de gobierno correcta en el Distrito Federal. El tipo además tiene un perfil muy adecuado, cosas similares a las que comentamos de Margarita Zavala, a lo mejor no con tanta exposición todavía, pero está haciendo un trabajo correcto. Ha establecido una magnífica coordinación con el gobierno federal, que algunos llaman entreguismo, pero ahí están los resultados. Pero Miguel Ángel Mancera va a enfrentar un reto mayúsculo, que es la división de la izquierda. Tiene un punto a favor, Memo, que a mí me parece muy interesante, que es lo que pasó en la línea 12 del metro. Normalmente, y digo normalmente porque sin ponerle colores, en México hemos vivido la tapadera. El metro es naranja. No, pero sin colores de partidos. Okay. En México hemos vivido la tapadera de los gobiernos anteriores, sobre todo si son de nuestro partido. Y entonces, haber denunciado y que esto se hubiera investigado públicamente, hay culpables ya señalados. Esto pone a Mancera en un lugar... Para empezar lo puso solo porque se deshizo de Marcelo. Sí, pero muy interesante. Entonces, a lo mejor fue una cuestión más táctica que honesta. De acuerdo, pero nadie lo hace. O sea, asumimos que el costo político pudiera ser más grave para nosotros. Eso va en concordancia con el perfil de Mancera. Ahí sí, así es. No olvidemos que él llega... Seguimos subiéndole el nivel a esta competencia. Pero no olvidemos que él llega como candidato del PRD a la jefatura del gobierno del Distrito Federal sin ser miembro del partido por la labor que hizo en el gobierno de la Ciudad de México en las áreas de justicia y seguridad. Al final de cuentas, lo que él te vende es eso. Y hay una cierta congruencia en ese manejo de integridad personal, aunque también no podemos hacer a un lado ni pretender ser ingenuos, que lo de Marcelo no fue una táctica política para eliminar al principal rival, ¿no? Evidentemente, pero no se ve en otros lados. A menos no se ve directamente de la cabeza a la que le interesa que sean eliminados para poder competir. Normalmente, y lo hemos vivido a lo largo de la historia política de nuestro país, siempre hay un tercero en discordia, siempre hay la famosa caja china, ¿no? Se empiezan a mover por abajo, culpamos al que necesitamos culpar para que salga de la contienda, pero no lo hace el directamente interesado. En este caso sí. Yo creo que ahí Mancera sí la lleva muy, muy difícil. Pero por la división de la izquierda, Su principal... Con una izquierda unida, y obviamente cuando digo con una izquierda unida y sin Andrés Manuel, o sea, ya acabaste. En la división y en la competencia con el PRI y con el PAN, yo me atrevería a pensar que Mancera sería un candidato muy competitivo. Pero ya lo dijiste. Ya van en 2, para empezar. Es que en un programa, programa anterior decíamos nos hacíamos la pregunta, ¿qué queda de la izquierda? ¿Hay izquierda todavía en México? Sí, nada más que ahora son 4 izquierdas, porque no me vas a negar que el resultado de Movimiento Ciudadano sorprendió a todos. Claro, pero Movimiento Ciudadano, verdaderamente podemos creer que Dante Delgado, Ranauro pueda sintetizarse en algo que signifique izquierda en México. Izquierda moderada, y también habría que entender que izquierda por conveniencia. Sí, acuérdate que antes así se llamaba. Convergencia. Hay que entender también que con el paso del tiempo, las principales figuras de Movimiento Ciudadano han creado ya un perfil de participación de ese partido en el cual Dante se ha vuelto un referente